money orders? ¿Qué es lo que está pasando con los money orders? Ah, con los money orders. Ella, bueno, a mí yo tenía una corte el día 5, por supuestamente no había pagado la renta de 3 meses. Yo le llevé mis money orders donde estaban pagados y cobrados aparte por la oficina de ellos. Entonces ella me dijo, no vayas más a corte, ya está todo arreglado. Y ahora da la casualidad que me regresó de nuevo enero y febrero. Me los regresó los dos ya sellados, porque ya están sellados. Después de tenerlos un mes con ella. Un mes estuvo con sus money orders y viene y me los regresa. Entonces, yo lo que no entiendo es que si ella es manager, ¿qué es lo que está pasando con ella? ¿Por qué no le dice una situación bien a uno? Los dumpsters siempre hemos tenido problemas con eso, es una falta de higiene. Explícamelo. Los dumpsters siempre han estado enfrente de la traila de nosotros. Los colchones. Tenemos como ¿cuántos metros está? Pues no, está como de mi casa está como a 20 pies. En tiempo de calor los dumpsters es realmente sucio, no podemos estar aquí afuera nosotros en el deck porque huele feo. O sea, pues es obviamente toda la basura. Tenemos un pequeño lago aquí que se ha formado, no sé, de aguas negras o no sé de qué será. Pues de la manager que no deja salir a los niños para afuera para nada. O sea, tienen que tener unos adentro. Estaba platicando hace rato de que todos los niños estaban allá afuera y estaban jugando y que le vino a decir algo la manager. Oh, sí, le digo que los niños estaban jugando ahí en el columpio y ella era todos los niños y ella me dijo a mí, dijo, te tienes que ir, dijo, porque tus niños andaban en el dumpster, pues si todos los niños vienen a jugar aquí porque nomás es un columpio el que hay aquí porque no dejan poner nada. Dice que este columpio lo puso tu esposo. Sí, el columpio lo puso a mi esposo y pues ahí llegan todos los niños. Ahora el dumpster, ¿por qué lo ponen ahí? ¿Por qué vienen ahí los niños? Porque no tenemos otra diversión para ellos, o sea, es el único columpio que hay y ahí se juntan todos los niños a jugar. ¿Y el dumpster ahí siempre había estado? No, el dumpster lo acaban de poner, hará como un mes. Pero los otros sí. A ver, ¿qué dice? Dice donde, o sea que donde tenemos que desalojar, ¿verdad? Principalmente por el problema ese que surgió de los niños, pero aquí no especifica eso. Los dumpsters siempre hemos tenido problemas con eso, es una falta de higiene. Aquí, pero vive en el lote 69, se llama Laura Pérez y le está llegando esto de agua, le está llegando demasiado de agua cada mes, es mucha agua que le llega. Señálemelo con el dedo. Aquí está llegando de 123. Y pues cada mes. sí le está llegando bastante, 80, ¿Eso es de un mes? Sí, de un mes. No es acumulado. No, es de un mes nada más. Aquí está la lectura. Aquí está del 18 de febrero al 15 de... Es menos de un mes. Nadie me ha dicho que los medidores están... Quizás usted me lo pueda decir. Que están tapados. No pueden leer
Ah, no se puede leer. Dígamelo, por favor. Están tapados los medidores, no se puede leer para ver si se está liqueando. ¿Cómo que están tapados? ¿Qué es eso? Como con tape. O sea, Están tapados, no se puede ver. ¿por qué? Pues los taparon, no sé. ¿Cómo es que los taparon? ¿Con qué los taparon? Con tape, es tape, ¿no? El que tiene. Si tiene tape así, enredado. La manager yo pienso que lo está haciendo personal. Y también a cualquier hispano les gritan. ¿A ti te han gritado? Sí. ¿Qué te han gritado? Way back. Way back. Lo tienes que decir tú y yo no digo. Ok, sí, pues sí, se ha mojado, nos gritan en inglés, wet back. Y pues no, también pienso que no es justo.